Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presenta. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, las cosas cambian, hermano. Porque si dice que seamos agradecidos en todo, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser agradecidos. Debemos ser agradecidos, aun por las cosas malas que nos ha tocado vivir. La Biblia, palabra viva y eficaz. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios, pero antes de comenzar a leer y comenzar a ver lo que nos dice la palabra, nos vamos a poner en manos del Señor, vamos a orar, a encomendarnos a Dios para que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto para Él. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que tú estás aquí, que te damos el lugar que te corresponde, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Declaramos, Señor, que tú estás con nosotros y que estamos dispuestos, que nuestro corazón es un buen terreno donde tu palabra se va a sembrar, que has limpiado con tu Espíritu Santo y vamos a recibir tu palabra para poder hacer las cosas como tú nos mandas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, te glorificamos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Esta noche, amados, vamos a hablar de unos versículos para comenzar, que está en Romanos 13, y vamos a leer el versículo 11 para comenzar. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este versículo, cuando habla de la palabra sueño, hermano, no está refiriéndose al sueño de descanso, al sueño que nosotros tenemos cuando ya estamos cansados y que ya es hora de dormir. Fíjense bien, vamos a ver en la concordancia Strong, la palabra sueño es la número 1453 del griego egeiro. Y esto significa oscuridad. Fíjese bien, dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Entonces está hablando de la oscuridad, habla de ruina, de modorra espiritual, de inactividad, de enderezar, desde luego que es para enderezar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 12 dice: la noche está avanzada. Y no se refiere precisamente a la hora, hermanos. Es que en eso vamos a poner atención. Que la palabra del Señor nos está hablando de los tiempos, de los últimos tiempos que estamos viviendo, y estamos en esos tiempos hoy. Y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, mire, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, realmente el Señor es maravilloso. Estamos más cerca de nuestra salvación que cuando el tiempo que nosotros creímos. La palabra salvación es la 4991 del griego sotería y habla de rescate, de liberación y de seguridad. Fíjese bien, cuando nosotros leamos esos versículos, lo podemos leer de esta manera. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, levantarnos de la ruina, de la inactividad, de la oscuridad, de la modorra espiritual. Es hora de enderezar nuestra vida, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, o sea, nuestro rescate, nuestra seguridad, nuestra liberación, que el día cuando nosotros lo conocimos al Señor, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, como cuando creímos en Él y confiamos en Él y le entregamos nuestra vida. Hoy, en este tiempo, estamos más cerca que cuando nosotros hicimos la confesión de fe. Entonces, sigamos leyendo. Dice en el versículo 13: andemos como de día, aunque andemos caminando en la noche, literal,
que nuestros actos y nuestros pasos sean como que andamos caminando de día, que todo se ve, que todos ven. Entonces dice, andemos como de día honestamente. Esta palabra honestamente es con honradez, decentemente, no en glotonerías y borracheras. Bueno, usted puede decir, realmente yo no ando en eso, yo eso, si lo tuve ya no lo tengo y ya no vamos a andar en esto, pero la palabra lo dice y hay que leerlo. Entonces dice, no en lujurias y lascivias, o sea, en libertinajes, no en contiendas y en envidia. Aquí habla de celos y malicia, o sea, eso tiene que estar descartado de nosotros, tiene que estar ya fuera de nuestras vidas. Por el tiempo que hemos conocido al Señor, por la palabra que se ha implantado en nosotros, eso ya no debe existir en nuestra vida, en nuestro interior, ya no debe existir la malicia, la contienda, la envidia. El 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ay, hermanos, si nosotros andamos en estas situaciones de tener contiendas, lujurias, pleitos, manías que tenemos para llenar nuestra mente y nuestros pensamientos de tantas cosas, ya no proveamos para los deseos de la carne, porque cuando nosotros le damos lugar a esos pensamientos, inmediatamente nuestra conducta empieza a cambiar. Nuestro comportamiento es diferente porque empezamos a sentir enojo, empezamos a sentir cólera, empezamos a emitir juicios, a condenar, a señalar, a difamar, a murmurar. Entonces todo eso es obra de la carne. Y el Señor nos dice que ya no debemos tener en nosotros las obras de la carne. Entonces, habla de que nosotros ya debemos desechar todo eso. ¿Y qué es desechar? Desechar es la palabra número 659 del griego apotírsemi. Y habla de poner lejos, de separar, de alejar, de despojarnos uno. O sea que esto nadie, ni el Señor, va a venir a hacer esto, de sacar esto de nosotros, de sacar las obras de la carne. No va a venir el Señor a hacerlo, sino que es decisión nuestra, es voluntad nuestra, echar fuera, sacar de nosotros todas las obras de la carne. Por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, nosotros sabemos por todos los acontecimientos, todo lo que está sucediendo al nivel mundial, alrededor del mundo. Esto va acelerado, hermanos, completamente acelerado los acontecimientos. Esto va sucediendo cada día algo y estamos llegando al fin de los tiempos. Y esto no es para entrar en temor, para entrar en miedo, que es una amenaza, que nos dicen eso para que nosotros obedezcamos. No, es la verdad. Es la verdad, o sea, ya viene el Señor. El Señor pronto viene por su iglesia, pronto viene por su pueblo. Entonces, ¿cómo debemos estar preparados? ¿Cómo debemos estar en nosotros, dentro de nosotros, para podernos ir? Todos tenemos un anhelo de buscar del Señor, de irnos con Él, pero ¿cuál es mi estado? ¿Cuál es mi estado emocional? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Me voy a ir con el Señor en las condiciones que yo estoy? En las condiciones sentimentales, emocionales, espirituales, en las que yo estoy, en las que yo realmente estoy, no en lo que reflejo a los demás, en lo que hago creer a los demás que yo soy aquí. No, ¿cómo me ve el Señor a mí? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Entonces, hermanos, esto no lo podemos ignorar. Bueno, se puede ignorar si quieren, pero no se debe ignorar. Esto no lo debemos ignorar. ¿Saben qué? Como que si esto no pasara. Como que si lo que está pasando no hay señales en las que nos dicen, nos advierten que el Señor ya viene, que el Señor viene pronto. No podemos poner fechas, pero que es pronto, es pronto. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hemos cambiado?
Hemos quitado cosas que antes teníamos que al Señor no le agradó cuando nos encontró, pero nosotros dijimos, Señor, límpiame, purifícame, Señor, límpiame, lávame. ¿Nos hemos dejado nosotros lavar del Señor? ¿Nos hemos dejado limpiar nosotros del Señor? Hermanos, cada día está más cerca nuestra redención. Cada día está más cerca. Entonces nosotros no podemos seguir viviendo, no debemos seguir viviendo igual. No debemos jugar a ser cristianos. No debemos vivir una vida vacía. Una vida en la que nos estamos engañando nosotros mismos. Una vida con pecado. No debemos seguir siendo los mismos. No debemos mantenernos igual. Como dice aquí en el versículo 11, hermano, y usted lo leyó y espero que tenga su Biblia. Dice ahí, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, o sea, de la ruina, de la oscuridad, de ese letargo, de ese sopor, de esa modorra espiritual. Eso lo dice en el significado de la concordancia, hermanos. Entonces, de esa pesadez que uno siente para llevar un cambio, para tener un cambio permanente, firme en nuestra vida. En decirle al Señor, sí, Señor, yo voy a cambiar por ti, por amor a ti, porque quiero estar la eternidad contigo. ¿Lo estamos haciendo, amados? ¿O solo lo decimos y no practicamos nada? Es que ahí está el asunto. Porque nosotros lo podemos pensar. Yo sé que todos nosotros lo sabemos. Pero ¿lo practicamos? ¿Hacemos el esfuerzo por tener ese cambio en nuestra vida? Cada día está más cerca el día de nuestro rescate, de nuestra salvación, de esa liberación, que nos vamos a liberar de este cuerpo de pecado para unirnos al Señor en las nubes. Para llegar a encontrarnos con el Señor. Si no, entonces, ¿qué es lo que hemos estado anhelando? ¿Cuál ha sido el propósito suyo de llegar a los pies del Señor? Si no es tener la eternidad con el Señor. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿En qué hemos creído? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en este tiempo con nuestra vida? ¿Estamos aprovechando este tiempo? Es un tiempo hermoso. Si lo vemos de esta manera, que el Señor nos ha permitido prepararnos, estudiar, negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros, para que su palabra permanezca, para que su palabra sea verdad en nosotros. Mire lo que dice la versión TLA en el versículo 12 y 13, dice, ya casi llega el momento, ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestro deseo de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. Hermanos, la palabra es bien entendible. Si nosotros queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que la palabra del Señor nos dice, esto es fácil de entender. ¿Saben lo que es difícil, lo que es complicado? Es obedecer. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Que podemos? Sí podemos, pero no queremos. Ahí el problema. Queremos seguir teniendo la misma vana vida que hemos vivido antes en el mundo y ahora de repente estando en el camino del Señor, pero viviendo vanamente, engañándonos nosotros, porque a Él no lo engañamos. De ninguna manera lo vamos a engañar al Señor. Entonces nosotros estamos conscientes y hemos sido enseñados que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, si no nos santificamos, no nos apartamos, no nos consagramos, no vamos a ver al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en todo este tiempo? Cuando lo buscamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos reunimos con nuestros hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el propósito?
no es encontrarnos con el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a poder tener ese doble ánimo? Hoy sí, hoy estoy crecido espiritualmente, hoy amo al Señor, hoy oro, hoy obedezco, ay, hoy me siento, pero que ya, que venga el Señor, que venga el Señor. Ya otro día, no quiero saber, no leo, no creo, no tengo fe. O tal vez no lo decimos, pero nuestros actos hablan más que 1000 palabras. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros formalicemos nuestro compromiso con el Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. Aquí no podemos ser a medias tintas. No podemos estar de esa manera, engañándonos, fingiendo o aparentando. Acuérdense que al Señor las apariencias no le gustan. Para nada. ¿Se acuerda de la higuera? La higuera aparentó unas hojas frondosas, hermosas, lindas, brillantes. Y eso sucedía cuando había fruto. Y el Señor fue a ver si había fruto, aunque Él sabía que no era tiempo del fruto de las higueras. Pero como la higuera reflejaba que tenía fruto, entonces el Señor fue, Él tenía hambre. ¿Qué pasó? La maldijo y se secó hasta las raíces. Porque ella hizo en apariencia mostrar que tenía frutos y no tenía nada. O sea, para el Señor no había frutos. Las hojas reflejaban una apariencia que no era cierto. Entonces recordemos eso. Por algo el Señor lo escribió para que nosotros lo leyéramos y entendiéramos el mensaje. La palabra del Señor dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. Así que es tiempo, hermanos, de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Ya no podemos andar, tambaleando, que sí, que no, que arriba, que abajo. No somos piñatas. Tenemos que decidir seguir al Señor, pero de verdad, como es, como la palabra nos enseña. Es tiempo de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo es que nos vamos a limpiar a medias? Entonces siempre quedaríamos sucios. Una limpieza a medias o una liberación a medias no es liberación ni es limpieza. No es sanidad. No es consagración. Hermanos, la verdad, yo no vengo a regañar, no, para nada. Pero sí vengo a que estemos alerta. A que vigilemos, nos vigilemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Nosotros debemos perfeccionar nuestra santidad hasta que lleguemos a ser dignos de escapar de este mundo, que el mundo está plagado de maldad, para irnos con el Señor, amados. Pero si estamos bien delante de Dios, nos vamos a ir. De lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias. Si nosotros nos damos cuenta de que tenemos cosas, actitudes, sentimientos, deseos, malicias, envidias, contiendas en nosotros, hermano, tenemos que buscar echarlo fuera. Tenemos que buscar deshacernos de eso, erradicarlo completamente. Porque eso no aporta a nada, no ayuda en nada en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Entonces la misma palabra del Señor nos dice que dejemos todas esas cosas que nos dañan. Todo lo que quiera gobernar y controlar nuestra vida en lo que respecta a las obras de la carne, debemos llevarlas a la cruz. Mandémosla a la cruz. Todo eso, todo lo que nos quiera gobernar que no le agrada al Señor, mandémoslo a la cruz. Que mueran en la cruz. Pero primero tenemos que desprendernos nosotros de eso. Decir, ya no, ya basta, ya no quiero tener esto dentro de mí, ya no quiero tener estas luchas. Ya no quiero hacer este esfuerzo, sino que yo quiero salir de esto. Y en el nombre de Jesús sé que vamos a ser libres. Porque si nosotros dejamos que eso tome peso, tome fuerza, entonces eso nos va a impedir reunirnos con el Señor en las nubes. Y yo no sé si usted quiere. ¿Usted quiere? ¿Quiere reunirse con el Señor en las nubes? Claro que sí quiere. De más está que yo le pregunte, hermano, sí, ¿verdad? Que por eso estamos aquí.
Entonces, si nosotros, hay un detalle, pero si nosotros practicamos, o sea que es repetido, es continuo, practicamos las obras de la carne, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Nosotros no sabemos si vamos a tener la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz. En último momento, en último instante, lo perdonó el Señor, pero nosotros no sabemos si vamos a dormir o cómo va a ser el final nuestro aquí en la tierra. Si vamos a tener la oportunidad, hermano, de arrepentirnos, aunque sea en el último segundo. No sabemos cómo vamos a estar delante del Señor. Entonces, el mismo Señor en su palabra nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. No proveamos nosotros mismos, hermano. Es tanto el problema que no necesitamos que nadie venga y nos llene de deseos, de pensamientos, de ideas. Nosotros mismos las fabricamos en nuestra mente y eso baja al corazón y se convierte en emociones. Entonces eso es proveer para los deseos de la carne y comienzan las conductas erradas que no aportan nada en nuestro beneficio. Hebreos 12:1, mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, o sea, de toda carga, de todo estorbo, todo aquello que nos dobla o que nos encorva. Literalmente, espiritualmente nos puede estorbar, encorvar. Los pecados, hermano. ¿Se acuerdan de aquella mujer que andaba encorvada? Ella andaba encorvada literalmente, su cuerpo estaba doblado. Pero nosotros podemos estar así, con nuestra alma contaminada. Y eso no nos va a permitir despegar para irnos a unirnos con el Señor en las nubes. Luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos busca, que nos corretea, que nos rodea, que nos estorba. Y corramos con paciencia, con confianza y resistencia la carrera, o sea, la batalla, el esfuerzo, el conflicto que tenemos por delante. Corramos, pero primero despojémonos, quitémonos esa carga que no nos permite correr, que no nos permite ir a buscar al Señor. Es tiempo que como hijos de Dios, nosotros debemos desechar todo aquello que nos estorba, todo aquello que es peso, que es carga. Pero también debemos llenarnos de otras. Quitémonos las cargas, pero debemos llenarnos de otras. Debemos despojarnos, renunciar, poner lejos, terminar todo aquello que nos aleja de la posibilidad de irnos con el Señor. ¿Tiene usted cosas que sabe que le impedirían irse con el Señor? Sí, pero pensando con claridad, con sinceridad, pensando honestamente, ¿tiene usted todavía algo o algunas cosas que le impedirían irse con el Señor? Mire, no solamente debemos despojarnos del pecado que nos busca, que nos asedia, que nos hostiga, que nos cerca, nos bloquea, que hace un muro entre nosotros y el Señor, sino que también nosotros debemos continuar la carrera, pero de una manera diferente. No sigamos corriendo de una manera equivocada, porque estamos dando traspiés. Estamos tropezando con cargas. De esas cargas, hermanos, no se puede avanzar. Por eso es que a veces uno dice, ay, es que yo no siento que he crecido, yo no siento que he madurado. Hermanos, no se lo decimos a otros, porque delante de otros, Dios de la vida, Dios, ultra, mega, hiper, espiritual. Maduro, especial.
al Señor. Pero nos mirará hacia el Señor cuando investiga dentro de nosotros. Tiene esa opinión el Señor de nosotros cuando nos mira hacia adentro. El pecado, hermano, nos persigue, nos ataca, está a la puerta, dice, y está listo para caer. Pero miren, nosotros podemos ser tentados, pero no caer en el pecado. Ahora, ¿somos tentados? Sí, todos somos tentados. Pero ¿cuántas veces cae usted en el pecado? En un enojo, en una murmuración, en un señalamiento, en una crítica. Se enoja y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Obedecemos ese mandamiento? No. ¿Por qué no lo obedecemos si el Señor lo manda? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin embargo, pasa la noche, toda la noche, llega el día siguiente y el enojo continúa. Entonces, si esas cosas pequeñas con las que nosotros podemos lidiar, si el Señor las pide porque lo podemos manejar y no lo obedecemos, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos nosotros que el Señor haga, verdad? Si no obedecemos lo que Él nos está diciendo. Entonces, si no permitimos que el pecado nos alcance, entonces nosotros vamos a poder correr con libertad la carrera de la santidad que el Señor nos está pidiendo. Y no seríamos descalificados. Mire lo que dice Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ay, no pretendamos haberlo alcanzado ya todo. Y a veces por eso es que no nos esforzamos o no admitimos cuál es aquel asunto que nos tiene detenidos, donde nosotros resbalamos constantemente y nos hace caer en el pozo. O sea, tanto nos gusta estar en el pozo, tanto nos gusta resbalar que no hemos notado que caemos a cada instante. Es hora de entregarle al Señor todo eso. El Señor nos conoce y sabe de lo que estamos hechos y sabe de lo que padecemos. Entreguémosle al Señor todas las cosas que nos impiden sacarle una sonrisa al Señor cada vez que nos dirigimos a Él, porque nosotros podemos estar orando todo el tiempo, pero mientras no nos limpiemos, ¿usted cree que el Señor recibe nuestras oraciones? Filipenses 13, 14 fue el que leímos. Ahora, otra palabra que es apropiada para tener mayor claridad en lo que debemos hacer es renunciar. Nosotros debemos renunciar. En la palabra hay instrucciones que debemos renunciar a la impiedad, a la malicia, a los deseos mundanos. Porque mire, eso es peligroso para nosotros, es muy peligroso, porque se llegan a convertir en ataduras. Es como que nos tienen sujetos y como cadenas, como lazos que no nos dejan avanzar. Y lo sabemos. Y no lo queremos quitar. Yo recuerdo de una persona que hace mucho tiempo me dijo: pastor, a mí el Señor me habló clarito. ¿Cuál es mi problema? Me lo dijo bien clarito. ¿Cuál es mi problema? Que de eso dependía si yo lo hacía, que Él me sanaba. Imagínense, hermanos, la promesa que le había dado el Señor. Me dice: pero es bien difícil que yo me quite esto. Con tan gran promesa. Y no luchó. No luchó por dejar aquello que lo ataba. Ay, yo digo, si a nosotros mismos no nos afecta, ¿y entonces qué podemos esperar?
Nosotros debemos tomar conciencia cuál es nuestra situación y debemos aprender a renunciar para poder llegar un día a ser arrebatados por el Señor. Tito 2, 12, 13 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a la maldad y la perversidad, y a los deseos mundanos, que es la concupiscencia, la corrupción, los deseos desordenados, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol aquí habla de renunciar. Si usted se ha fijado en los otros versículos, habla de despojarnos. Habla de renunciar en esta que leímos y habla de desechar. O sea, hay cosas en estos casos que somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Nadie más por nosotros. Ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni el Señor va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. El apóstol Santiago nos ordena que desechemos varias cosas, las cuales hacerlo va a ser un beneficio para nuestra vida en Cristo. Mire que lo que menciona, ahorita que vamos a leer en este versículo de Santiago, habla de inmundicia y malicia. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando, echando fuera, quitando, mandándolo, desechando toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es suciedad moral. Y la abundancia de malicia, dice, abundancia de malicia, habla, esa es depravación, maldad, malignidad. O sea, si nosotros desechamos la inmundicia, que es la suciedad moral, y la abundancia de malicia, entonces vamos a poder recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra que nos ha sido enseñada, implantada, injertada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice en otra versión, la cual es capaz de salvar nuestras almas. En la latinoamericana este versículo dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene el poder para salvarlos. Aquí habla de corrupción y exceso de mal. En otras versiones así se refiere. En otra dice impureza y abundancia del mal. En otra dice suciedad y llenura de maldad. O sea que a eso tenemos que desecharlo. Todo eso tenemos que desecharlo de nosotros. Que eso, al hacerlo, puede salvar nuestras almas. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en este versículo de Santiago 1:21, primero habla de que debemos desechar. Sacando eso, entonces vamos a estar dispuestos a recibir. Porque primero Dios limpia. Primero Dios hace una limpieza. Y luego llena de su presencia a través de la palabra. A través de su palabra. Nos llena. Ahora, la palabra del Señor aquí nos hace una exhortación a que desechemos la inmundicia y la malicia. Pero el mismo verso nos manda a que podamos recibir la palabra que ha sido implantada y que lo hagamos con humildad. No que tomemos malas decisiones, que yo puedo, que yo sé que esto. No, hermano, no hay excusa. Recibamos la palabra que nos ha sido enseñada, que es la palabra del Señor que está escrita. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:1. Dice, desechando pues toda malicia. Óigame, hay muchos versículos. ¿Por qué será que hay muchos versículos que hablan de lo mismo? Es porque si no lo aprendimos en un libro, viene en el otro libro, viene en el otro libro y el Señor sigue enseñándonos. O sea, se les olvidó, no lo captaron, no lo recibieron. Se los voy a volver a remarcar para que lo recuerden. Yo quiero que se salven.
Pero a ellos les está costando salvarse, no quieren dejar, no quieren desechar, no quieren renunciar. Entonces aquí dice, desechando toda malicia, todo engaño, que es mentira, óigame bien, carnada, trampa, toda hipocresía, que es fingimiento, condenación, envidias, y todas las detracciones. Cuando dice esto se refiere a difamaciones y maledicencias. Desead como niños recién nacidos, pero también como niños recién convertidos, la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual que no es con engaño, que es pura, que es limpia, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es clara, hermanos. Yo creo que las palabras que están escritas aquí, o lo podemos ver en diferentes versiones, esto no confunden a nadie, a menos que nosotros cerremos nuestro entendimiento, que endurezcamos nuestro corazón y que nuestros oídos espirituales los tengamos cerrados. No vamos a entender, pero la palabra es bien clara. La palabra es muy clara y es entendible todo lo que aquí nos explica. En la palabra de Dios, el no es no, el sí es sí, lo que es santo y lo que es pecado. Nos declara la verdad que dice y lo que no le gusta al Señor, lo que no quiere. Nos enseña que debemos terminar con las cosas que contaminan, que nos contaminan, pero a la vez que nosotros, al desechar lo que nos contamina, nosotros decimos la palabra, la buena palabra, la palabra de Dios, para que podamos crecer y madurar, que nuestro espíritu se fortalezca. Efesios 4:25 dice, por lo cual, mire usted lo que dice, desechando la mentira, o sea, desechando, sacando fuera de nosotros toda la falsedad, hablad verdad, cada uno con su prójimo, ya no más mentiras, ya no más exageraciones, ya no más inventos. Hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Señor no nos trajo aquí para ser enemigos, para que estemos en contiendas, en pleitos, en diversidad de problemas. Él quiere que haya unidad, que haya respeto, que haya amor, porque somos miembros unos de los otros. Somos sus hijos, formamos parte del mismo cuerpo. Entonces no debemos estar en estas divisiones. Hablad verdad. ¿Se recuerda la mentira de Ananías y Zafira? Hermanos, la mentira debemos prestarle atención, porque la mentira está catalogada como un pecado de muerte. Y recordemos a Ananías y Zafira, que todos conocemos lo que pasó con ellos. Y por eso, por este pecado, muchos no entrarán al reino de los cielos, porque no quieren dejar de mentir. Siempre están inventando. Están excusándose por algo y no dicen la verdad. Entonces, hablemos verdad, porque lo que no sea verdad se va a tomar como pecado. Mire, las consecuencias de mentir son terribles. Son terribles. Y ¿sabe qué? La misma palabra lo sitúa en la categoría que el homicidio. Como dice Apocalipsis 21:8. Ahí habla. ¿A qué lugar? O sea, ¿quiénes irán al mismo lugar? Habla de los homicidas y habla de los mentirosos. O sea, los tiene en el mismo nivel. O sea, esto es un pecado. Dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por mentir, hermanos, por mentir. Así es que miren, ya nuestra boca no hable mentiras, sino que hablemos verdad. Que este tiempo que todavía nos falta, si todavía hay que corregir, hagámoslo de verdad. Cumplamos con el anhelo del Señor de tenernos por la eternidad con Él. Como cristianos nosotros debemos conocer el tiempo que vivimos y entendemos que ahora es cuando la noche está avanzada, o sea, el tiempo. Vienen las tinieblas, viene la oscuridad, vienen los problemas y se acerca el día de nuestra redención.
Por lo tanto, debemos desechar las obras de las tinieblas. No debemos ser nosotros quienes hagan las obras de las tinieblas. No debemos prestar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones a las obras de las tinieblas. No lo hagamos. Es tiempo de tener ese cambio completo y total. Si nosotros ya conocemos el tiempo, ahora nos toca que despertar. Despertemos de ese sueño, de esa oscuridad, de esa modorra espiritual. Porque el día del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Usted se pone triste? ¿Se aflige? ¿O está alegre porque el día del Señor se acerca? ¿Lo ve con temor? Si lo miramos con temor es porque no estamos bien. Si lo miramos contentos es porque anhelamos estar con el Señor. Analicémonos. Miremos para adentro, busquemos cómo estamos, desechemos, hermanos, terminemos toda relación, mantengámonos lejos, renunciemos a todas las obras de la carne, pero ya renunciemos a las obras de la carne, porque esas solo nos llevan a pecar, nos llevan a hacer obras de la oscuridad, a hacer cosas que no son precisamente ni nuestras ni del Señor, pues usted ya se imagina de quién. Muchos cristianos están durmiendo, no le prestan atención a lo que está ocurriendo, no velan, no hacen eso que el Señor pide. Muchos son muy complacientes con ellos mismos, se disculpan, se excusan, dejan transcurrir la vida teniendo poco compromiso con el Señor, poco o casi nada de compromiso con el Señor. No, yo no sé realmente cuál será la idea, cuál será el pensamiento de medio hacer las cosas. Mejor no hacer nada, porque se está perdiendo el tiempo. Con el Señor es o lo hacemos bien hecho o no hacemos nada. Con Él o en contra de Él. Con Él no hay medias tintas, amados. Es hora de despertar y levantarnos, de movernos. Es tiempo de ponernos en pie y actuar. Mire, Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, el Señor pronto viene. Él quiere encontrar a su pueblo, a su iglesia, velando, esperándolo con ansias, con una esperanza de la eternidad, de estar con Él, de vivir experiencias hermosas en el reino de Dios. Las obras de las tinieblas son también las que los hombres hacen encubiertos, en lo oculto, de noche, escondidos. Aquellas cosas que los hombres hacen que desean mantener en secreto. Más no saben, se les olvida que el Señor lo sabe todo. El Señor lo oye y lo ve todo. El Señor lo escudriña todo, hasta los más íntimos pensamientos o intenciones el Señor las sabe. Entonces, ¿cómo es que pretenden esconderse de cosas que no son correctas que hacen? Cosas que quieren hacerlo de una manera encubierta, pero encubierta de los hombres. Pero los hombres no lo van a salvar. Es el Señor. Todavía hay tiempo de arrepentirse y de cambiar. Nosotros como cristianos debemos quitarnos todo pecado y toda obra de las tinieblas que un día haya sido como vestido que hayamos tenido. Debemos vestirnos de Cristo. Quitarnos toda la impureza, todo lo sucio que un día haya sido nuestro vestido. Es tiempo, ya, es tiempo, todavía podemos. No sabemos cuánto nos falta, cuánto debemos esperar. Y si lo vamos a poder hacer en el momento llegado. Efesios 5:11 dice: y no participéis, o sea, no seáis copartícipes en las obras, en los actos, en los hechos, en las acciones, en las ocupaciones infructuosas, vacías
de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprendamos lo que son las obras de las tinieblas, echémoslo fuera, mandémoslo lejos, pero ya no sigamos cometiendo esos pecados delante de Dios, porque no lo hacemos en oculto. Todo el Señor lo conoce, todo el Señor lo sabe. Sabemos, hermanos, que santificarnos no es fácil. Estamos en este mundo y las tentaciones están a la orden del día. El pecado nos llama. Toca, aquí estoy, ven. Pero nosotros debemos decir no. Nosotros debemos decir no. Un no firme. Debemos guardarnos con temor y temblor. Lo que hemos recibido del Señor debemos valorarlo, porque Él nos rescató de donde estábamos, nos trajo hacia Él, nos llamó, nos santificó, nos purificó, nos lavó. ¿Y qué hacemos nosotros con el transcurrir del tiempo? Nos manchamos, nos ensuciamos, pecamos. ¿Cómo cree usted que el Señor se siente cuando Él derramó toda su sangre en la cruz por nosotros? Y dijo, voy a clavar en la cruz, en este madero, todos los pecados. Y nosotros como que vamos y los sacamos y nos volvemos a poner el pecado. O fabricamos nuevos. Porque como, imagínense la mente como es. Tenemos que hacer un esfuerzo conscientemente para deshacernos de las cosas en nuestra vida que provocan o que nos inclinan al pecado. Y esto quiero que quede bien claro en ustedes y en mí. No proveer para los deseos de la carne significa deshacernos de las cosas, de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos, de las sospechas, de los chismes que constantemente nos tientan para responder de una forma carnal. ¿O va a decir usted que cuando suceden estas cosas nosotros somos bien espirituales? Que nuestra conducta y nuestra reacción es gloria a Dios, aleluya, Señor. Es lo que menos pensamos. Actuamos carnalmente. Nos dejamos llevar. Y entonces, y no es que las obras de la carne no deben ser permitidas en nosotros. Pregunto, ¿hay áreas en las cuales todavía nosotros estamos tropezando día a día, constantemente? Se la dejo para que usted misma, usted mismo se lo haga. ¿Tiene usted áreas en las que está tropezando constantemente? En aquellas que usted resbala y resbala y resbala y a veces ni siquiera perdón le pide al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera la conciencia nos habla. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche, Padre, yo te presento a tu pueblo. Hermano, vamos a orar. Si usted quiere ponerse de pie, usted quiere presentarse delante del Señor con arrepentimiento, quiere orar, quiere ponerse de rodillas, quiere cerrar sus ojos, es el momento propicio. Es hora de que nosotros nos levantemos de ese sueño, de esa oscuridad, de esa ruina, de esa modorra espiritual, donde hemos caído con conocimiento de la palabra de Dios, de ese letargo, de esa pesadez en la que el pecado nos ha llevado a estar en esta situación, nos ha hecho descender de nivel. Es hora de que nosotros tomemos con seriedad la vida en Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos acontecimientos hay alrededor del mundo que nos hablan la pronta venida del Señor? Y nosotros estamos como nada. No debemos ignorar esta situación.
No debemos ignorar porque el Señor nos está hablando constantemente que Él ya viene, que nos preparemos, que nos limpiemos, que nos purifiquemos, que dejemos el pecado, que dejemos las obras de la carne. En este tiempo se hace cada vez más presente las obras de las tinieblas. Toman fuerza, toman control con los hijos de Dios. Pero nosotros debemos poner un alto. Nosotros debemos decir, ya basta, no quiero pecar. No me voy a dejar controlar. No voy a permitir que influencias de las tinieblas vengan a actuar en mí. Porque van a arruinar mi relación personal con mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito sea, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Todo aquello que nos controla, que es obra de la carne, debemos llevarla a la cruz y hacerla morir en el momento que usted esté sintiendo esas emociones que son negativas, que son dañinas para usted misma o usted mismo. Es el tiempo de decirle, Señor, auxilio, ayúdame. No quiero estar en esas condiciones. Ya quiero salir de este pozo, no quiero llegar al fondo. En el nombre poderoso de Jesús, renuncie ahora. Renuncie, deseche de usted mismo. Mándelo fuera, lejos de usted. Párese firme y dígale, Señor, ya no quiero más. Yo no quiero más ataduras. No quiero ser atado por la carne, por las obras de las tinieblas, por la mentira, por el engaño, por la malicia, por la impiedad. No quiero tener esas ataduras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero proveer para la carne. En el nombre de Cristo, yo quiero perfeccionarme en la santidad. Quiero llegar a ser digno y digna de escapar de todo lo que viene en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que sin santidad nadie te va a ver. Nadie te verá. No quiero vivir con doble ánimo. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros sabemos cuál es el área o las áreas que nos afectan. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí, Señor, ahí está tu pueblo. Ahí está tu pueblo delante de ti, Señor. Los que en este momento se están arrepintiendo, los que en estos momentos están dándose cuenta y declarando su realidad. Perdónales, Señor. Perdónales, ayúdales, Señor, a quitarse esa carga de encima que los encorva. Esa carga, Señor, que los paraliza, esas cadenas que los detienen, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amados, espero que esta noche hayamos llegado a un tiempo de reflexión. Que nos hayamos sentido redargüidos por la palabra del Señor. Señor pronto viene. Y Él quiere que nosotros estemos bien con Él para podernos llevar. De lo contrario, no vamos a poder reunirnos con Él en las nubes. Que el Señor les bendiga y que esta noche, antes de dormir, además de haber orado ahorita, ustedes puedan tener un tiempo de reflexión y decirle al Señor, entregarle a Él todo aquello que no sirve, que solo nos envenena, que nos martiriza y nos arruina nuestra existencia. El Señor les bendiga, amados. Pasen buena noche. Que el Señor les guarde y seguimos adelante. Seguimos el domingo y todos los días de reunión. Estamos presentes para poder conocer más y crecer en la palabra del Señor. Dios les guarde. Bendiciones.
Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.